Podemos decir que el barroco es un periodo de nuestra cultura, la cultura occidental, que abarcó desde la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música hasta la danza. Se suele situar entre el Renacimiento y el Neoclásico, y el periodo abarca entre el año 1600 y el 1750 aproximadamente. Bueno, pues para hablar sobre este movimiento artístico tenemos con nosotros en la mesa a María Ángeles Pérez Samper, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Jorge de los Santos, artista plástico y gran amigo del programa. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Rosa María Subirana, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y por último, Joan Ramon Triadó Tur, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, especialista en arte barroco. Muy buenas tardes a usted también. Buenas tardes. Bueno, pues si les parece, empecemos definiendo qué es el arte barroco, qué es lo que lo define o lo distingue de otros movimientos artísticos. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo lo puedo romper yo. Adelante. En principio, a mí me gusta más hablar de época del barroco, que no estrictamente barroco, porque en la época, 150 años aproximadamente, hay una serie de tendencias muy variadas. Lo podemos encontrar, encontraremos un Rubens, que sí, que lo llamaremos barroco, en su exceso, en su horror vacui, pero al lado de este artista hay otros artistas, por ejemplo Poussin, que le podríamos llamar clasicista, es decir, es la época sí, la época global, le llamamos la época del barroco, y como muy bien usted ha dicho, nos encontramos en que es no una tendencia pictórica o escultórica, sino que abarca todo, abarca completamente todo, el teatro, la escenografía, todo esto está implícito en esta época del barroco. Como reflejo, diría yo, o añadiría, de una sociedad y que queda plasmado en todas las actividades creativas que se hacen, ¿no? Y apuntando a lo que decía el profesor Triadó, estos días hemos estado en un seminario internacional en Barcelona dedicado a Vasari, pero que iba cogiendo todos los aspectos, incluso hasta finales de la época del siglo XVIII. Se hablaba de la complicación que hay al decir barroco o época del barroco, y que se tendría que volver otra vez a las tendencias de marcar siglos. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Porque no todo el Renacimiento ni manismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el siglo XVII y qué pasa en el siglo XVIII? Y entonces quizá esto sería mucho más fácil de... Profesora Pérez, seguimos recogiendo que opiniones. es un fenómeno muy complejo que precisamente nace como concepto en el arte, pero que luego se extiende, también se ha repetido aquí ya varias veces, a toda la vivencia, son fundamentalmente del siglo XVII, pero incluso algunos lo hacen arrancar un poco antes y lo hacen luego llegar hacia mitad casi del siglo XVIII. Es un fenómeno, digo, muy complejo. Un gran escritor de la época, Gracián, lo definía como un concierto de desconciertos, porque es muy contradictorio, es muy, diríamos, trata de conciliar posiciones muy contrapuestas y, por ejemplo, se da el contrasentido de que es una época de graves crisis económicas, sociales, políticas y, sin embargo, de un gran esplendor artístico. Jorge, más o menos como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, poco más o menos, hablando de crisis. Sí, por eso. Y de crisis y de teatro. Sí, yo creo fundamentalmente, vamos, que está bien acotado el tema, ¿no? Y es importante, María Ángeles, en este marco, la intervención un poco para señalar el marco histórico donde se produce el barroco. No hay que olvidar que el siglo XVI, digamos el precedente, es el gran momento de la reforma luterana. O sea, toda la iglesia protestante se crea y toda una serie de, digamos, de predicadores, de ideólogos de esa nueva corriente, como Calvino, por ejemplo, y hay la mal llamada quizá contrarreforma. Es decir, es ahí el Concilio de Trento, que vuelve a asentar los dogmas y que necesita una maquinaria propagandística especialmente significativa. Se crea, digamos, un barroco, por decirlo de alguna manera, de la burguesía, donde el burgués, la clase burguesa, se hace, digamos, con el dominio del tema artístico, mientras que en el sur, en lo que es la Europa católica, pues se promueve, digamos, esta exaltación de los valores de la fe única y verdadera que hablábamos antes, ¿no? Joan Ramón ha dicho una cosa muy interesante, que es la teatralización.
O sea, digamos, la maquinaria esta de propagación de unos ideales se da cuenta que es a través del teatro, o sea, una especie de televisión avant la lettre, se da cuenta que a través de la teatralización, de la estética, además la estética está bien empleada porque el barroco se dirige mucho más a las emociones que a la razón, pese a que la filosofía de la época sea muy racionalista, pues se da cuenta que a través de esa teatralización puede ser enormemente efectiva. Tiene que ser un naturalismo, o sea, casi un hiperrealismo lo que manifiesta, y además tiene que estar muy teatralizado. Y si luego hablamos un poco de las características técnicas, formales y temáticas del barroco, veremos que todas tienden pues hacia que se vean las cosas en relieve, las cosas pasen, no simplemente se expongan, y en fin, una serie de cuestiones. Claro, porque como movimiento artístico sí que había una función ideológica. ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Hombre, sí, evidentemente, detrás de toda obra de arte hay una ideología, en todos los tiempos también, ¿no? En este caso me ha parecido muy oportuno hablar de volver a insistir en lo teatral. Por ejemplo, quizás el que comprende más esta teatralidad es el mismo Bernini. El mismo Bernini, cuando hace su magnífica obra, El éxtasis de Santa Teresa, e incluso pone a los miembros de la familia Cornaró a ambos lados en un palco. Están ellos viendo una representación teatral, y además una representación teatral que el mismo Bernini se inspira en los escritos de Santa Teresa. Entonces diríamos que traduce a imagen aquello que Santa Teresa nos dice con palabras. Verdaderamente, además, hacía relativamente poco, me parece que es el año 1615, que es canonizada como Santa Teresa, con dos iconografías, una la de los éxtasis y la otra como doctora de la Iglesia. Ahí además, tenemos esa obra por ahí, me parece, Juan. Sí, está puesta, pero sin los vale, perdón, es que lo tengo yo. Yo, a raíz de esta obra, y aparte de lo que ha señalado muy oportunamente Joan Ramón, hay dos recursos formales, por llamarlo de alguna manera, que identificaría mucho con el barroco. Por un lado es la muerte, o sea, por un lado es la amenaza continua de la muerte, o sea, no la muerte como la finalidad, digamos, fisiológica de un determinado tiempo, sino la muerte como la amenaza del juicio. Esto está muy bien representado en los vanitas, en un tipo de bodegón concreto que surge y se desarrolla especialmente en el barroco, y que lo que hace es aquello que Julio César pues pidió cuando iba coronado con laureles, que es que alguien le repitiera en la oreja lo del memento moris, o sea, recuerda que vas a morir, ¿no? Esa es la función del vanita. Y luego hay otra cosa absolutamente fascinante que en esta obra se ve muy bien, que es el descubrimiento del infinito a través del pliegue, o sea, el desarrollo del pliegue. El pliegue, que es algo absolutamente complejo, o sea, si el infinito de alguna manera lo pudiéramos explicar tanto conceptualmente como formalmente, sería a través del pliegue. Ya decía el sabio chino Lao Tse, que dentro de la semilla ya se encuentra el árbol. Si tuviéramos que decir cómo está esa semilla, diríamos que plegado, no se nos ocurriría de otra forma, ¿no? No, aquí han salido varios temas y uno es el mensaje que transmite, evidentemente, pero en esto quiero insistir, no se puede analizar una obra artística sin analizar también el mecenas y el contexto histórico en el que vive. De aquí que cada vez, y sobre todo desde las universidades, tenemos más tendencia a hacer trabajos interdisciplinares, porque van llenando todo el campo. No se puede tampoco analizar una obra sin saber detrás qué producción literaria hay y en qué se apoya. Por ejemplo, esta obra de Bernini está, evidentemente, como ha dicho el profesor Tirado, está el tema de los escritos de la propia Santa Teresa y los plasma a la perfección, los traduce a la perfección al lenguaje artístico, pero también está toda una tradición vinculada a la forma incluso de la cultura grecolatina, que conoce muy a fondo el propio Bernini, y está después también todo el dictado que se está haciendo desde el pontificado, o sea, que se tiene que estudiar todo el momento económico, el momento político, tal, y todo esto es el que realmente sale a relucir después en la obra. Una obra, sobre todo en la época del barroco, que no es solo los pliegues, tal, no, es un todo y que no se puede separar, va todo muy unido en el barroco.
Es una obra muy representativa porque de alguna manera pues ya hemos planteado varias ideas, ¿no? Pero la idea esa de trascender la vida que se presenta como un desengaño frente al Renacimiento, que es optimista, el barroco es pesimista, y entonces quiere ir más allá, y el misticismo, esa especie de contacto con el trasmundo, que se puede ver también en esos valores espirituales que de alguna manera plasma en una obra religiosa, pues es muy interesante porque puedes hacer también esta lectura. En un mundo famoso, lo que decía Calderón, ¿no? Que todo en la vida es sueño, pues hay que ir más allá, hay que despertar, y hay que despertar en este propio mundo, pero hay que despertar también en el mundo del más allá. Claro, porque el barroco, Jorge, tiene mucha relación con la razón, entonces. Bueno, el barroco, lo apuntábamos antes, el barroco tiene, no olvidemos que cualquier sistema, cualquier delirio, y el barroco tiene algo de delirio, tiene algo de desbordamiento, de pasarse del límite de la línea para ampliar, para priorizar, digamos, el conjunto sobre la unidad. Cualquier delirio parte siempre de la razón. O sea, si la razón no pudiera convencernos de que hay que entrar en el delirio, no pasaría. Aquí hemos hablado alguna vez, y aunque no haya ningún tipo de analogía y suene pues absolutamente extravagante, por ejemplo, el movimiento nazi, el delirio del nazismo, es un delirio que entra por la razón. O sea, los alemanes en aquel momento no son perturbados mentales, están simplemente convencidos. Entran por la razón. De todas formas, como apuntábamos antes, formalmente el barroco va mucho más a las emociones y es eficaz en ese momento y sigue siendo eficaz hoy en día. Si, por ejemplo, nosotros analizamos un mal sueño o recordamos un mal sueño por la mañana, ese mal sueño es barroco. Los buenos sueños no. Los buenos sueños posiblemente no, pero el mal sueño seguro que es barroco. Yo quisiera reivindicar la razón, porque por eso que comentábamos, ¿no?, de la contradicción que hay dentro del barroco, porque es la época también de la revolución científica, es la época en que hay una implicación enorme en querer conocer el mundo, en querer conocer al propio ser humano, y eso se hace a través del empirismo, se hace a través de la ciencia, se hace a través de un lenguaje matemático, es la razón más abstracta posible, y en ese sentido el desarrollo también, por supuesto, de la filosofía, de la lógica, pero en este sentido, ¿cómo se pueden combinar las dos cosas? Pues de una manera complicada, pero se dieron juntas, se dieron unidas. Por tanto, es sentimiento, pero también es razón. Es la razón del sentimiento o el sentimiento de la razón, si queremos jugar un poco con las palabras, como les gustaba mucho a ellos, por cierto. De todas formas, Jorge, me gustaría que explicaras eso un poquito más. ¿Por qué los malos sueños son barrocos y los buenos no? Sí, claro, sí. Me has dejado preocupado. No, pero, o sea, claro, ya no sé qué voy a soñar esta noche. Es que, bueno, primero también tendríamos que distinguir, como ya hizo en su momento Eugeni d'Ors, si se habla del barroco de lo barroco. Quiero decirte, si lo barroco es una categoría que implica toda una serie de resoluciones, digamos, formales y esto, o simplemente es, digamos, el arte encasillado en determinada época, por el siglo XVII, principios del XVIII y tal, ¿no? Pero es así, o sea, esa exuberancia de formas, por ejemplo. Un mal sueño, yo no sé, si queréis hablamos de psicoanálisis y malos sueños, ¿no? Pero los malos sueños siempre están plagados, es un poco el horror vacui, o sea, no hay nada que esté vacío en un mal sueño, o sea, no, está siempre completo de cosas, siempre hay sensaciones de profundidad, por ejemplo. Hay esa teatralización de la que hemos hablado antes a través de los juegos de claro y de oscuro, ¿no? De profundidades, no es plano, o sea, tú no tienes un mal sueño con Botticelli, por decirte algo, tienes un sueño en el que podría ser un cuadro de Botticelli, ese te aseguro yo a ti que no es un mal sueño, ¿no? Ahora. Pero sobre esto precisamente quería añadir, a veces hay unos cuadros que sí que te traen malos sueños. Sí. Por ejemplo, el Finis Gloriae Mundi de Valdés Leal, en el Hospital de la Caridad, verdaderamente, si lo pudiéramos poner, no lo tenemos. Pero esos son vanitas. O sea, sí, sí, las vanidades del mundo, vendrá la muerte y se lo llevará todo. Tú has podido ser el personaje más conocido, el más rico, el más culto, todo se lo llevará a la muerte. Claro, cuando ves verdaderamente este programa en un hospital de la Caridad, en la cual evidentemente los enfermos quizás acababan muriéndose más o con miedo. Entonces, ese es un poco, también hay un punto muy importante del barroco, que es el didactismo de la imagen. La imagen es didáctica, la imagen enseña. O sea, lo que interesa, y también como muy bien se ha dicho, el ver que el mensaje entra por los sentidos. Aunque habíamos hablado de la razón, pero no entra por la razón. Una cosa que entra por los sentidos
casi te fulmina, pero muchas veces después te olvidas. Los ejercicios espirituales, por ejemplo. Cuando salíamos, en aquellos tiempos de los ejercicios espirituales, queríamos ser misioneros, pero se nos pasaba enseguida. En cambio, si hubiera entrado por la razón, seguramente hubiéramos acabado misioneros. La imagen es una constante, la imagen barroca tiene que ser constante y de esta manera verdaderamente cumple su función, diríamos, didáctica y también un poco, diríamos, en este sentido, maléfica en algunos momentos. Sí, ese punto es muy importante porque, lo decía antes la profesora Subirana, claro, es que pensemos en una época en que, por ejemplo, en Europa, ¿qué podía haber entonces? 50 millones de habitantes en toda Europa. Y que supieran leer y escribir eran una minoría muy minoritaria. Y que supieran latín, que era la lengua de la cultura, más minoritario, era pequeñísima la cantidad de personas. Entonces era fundamental poderse dirigir a un público amplio a través de la imagen. Por eso la importancia de la teatralidad, la importancia de todos esos programas de pintura, de escultura, de arquitectura, y luego también la importancia que tiene la fiesta como una manera de celebración donde nada es ingenuo, todo tiene una finalidad, que es lo que comentabas tú, de quién pretende una cosa y a quién va dirigida, y entonces esa relación poder-sociedad pues es importantísima también a través de estos mecanismos. Y ese didactismo, que es absolutamente cierto, como están apuntando los dos ponentes, ese didactismo se había producido, por ejemplo, ya en el románico. O sea, esta situación de analfabetismo extendido, esa incapacidad, digamos, de acceder a los textos escritos, a la Iglesia pues tiene que mostrar, pues, digamos, su ideología y tiene que mostrar sus dogmas a través de imágenes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el románico se hace de una manera simbólica, mientras que, digamos, la importante innovación del barroco es que se hace de una manera naturalista. O sea, no te lleva a las correspondencias simbólicas, de decir, estás viendo un monstruo, por lo tanto tienes que asustarte. No, te están mostrando a un santo con cara de ser humano, o sea, muy humanizado, padeciendo un sufrimiento que puede ser el tuyo. Tenemos, creo, también una imagen por aquí, la de José de Rivera, el martirio de San Felipe. Aquí, sí, si lo vemos, veremos que San Felipe no es un señor tocado con un aura dorada. Es un tipo que podríamos encontrarlo pues en cualquier momento por la calle, ¿no? Esa humanización, ese naturalismo, ese querer hacer las cosas muy verídicas, como pasa, pues, salvando la distancia en los reality shows, es lo que está pasando y es lo que a ti te puede pasar. Eso acompaña mucho al barroco también. Claro, porque el barroco sí que siente a lo mejor predilección por algunos temas, ¿no? Yo quisiera, no es así. Yo quisiera hacer una precisión para que no quede a la audiencia la imagen peyorativa de que el barroco es todo el horror vacui. No es así. Por ejemplo, no hay un horror vacui en las pinturas de Caravaggio. Sí que hay este naturalismo, porque en la época del barroco hay diversas corrientes pictóricas, que es el naturalismo, por ejemplo, de Caravaggio, y que lo seguirán pintores posteriormente como Rivera. Rivera es un gran seguidor del caravaggismo, por esto está. Pero en la época del barroco está Rubens, que quizás sí que aquí haya esta tendencia en hacer las grandes apoteosis o las grandes glorificaciones, pero tiene también, como los retratos de sus hijos, obras que no tienen nada que ver con este horror vacui. No lo tiene tampoco Nicolas Poussin, ni Claude Lorrain, con sus paisajes. O sea que esta idea del horror vacui asimilado a barroco no me gusta. En arquitectura, he visto que aquí entre las imágenes está también una de las obras de Borromini, claro referente del barroco. No es la obra de Borromini tampoco de horror vacui, es la arquitectura pura y limpia en blanco y que lo que consigue es dominar el espacio. Es muy rico el barroco y no lo vamos a poder definir ahora, claro, porque además abarca muchísimo en escultura, en arquitectura, en arte, como ha dicho ella, en festivales, en programas iconográficos. Los programas iconográficos los hay evidentemente, como el de Hospital de la Caridad de Sevilla, con un discurso que se relaciona con la Vanitas, pero es que tampoco es concretamente Vanitas, es mucho más rico que todo esto. Pero los hay también al servicio de la nobleza y que hacen otro tipo de discurso. O sea que el barroco es, yo creo, de las épocas más ricas de la historia del arte. Sí, lo que pasa, Rosa María, ya hemos diferenciado al principio dos entornos históricos sociales
El de la burguesía, digamos, por ejemplo, un cuadro de Vermeer no tiene nada ni de horror vacui ni de horror. La mayoría, Caravaggio tiene mucho de horror, quítale lo de vacui, pero tiene mucho de horror, digamos, ¿sabes? Entonces, claro, depende mucho en qué entorno, digamos, sociocultural, si es en la Europa protestante o en la Europa católica, monárquica, absolutista, donde se produce la obra del barroco, donde toda esa serie de aportaciones técnicas, digamos, el poder lo utiliza para explicar algo. O bien la burguesía, porque quiere tener en su casa el canal de su pueblo, es decir, de Delft, pues puesto en el retrato, o bien porque si es la Iglesia que quiere demostrar pues que el Cristo doliente en la cruz, como en el caso de la obra de Zurbarán, pues está verdaderamente crucificado, está dolorido, está malherido y bueno, y además... Sí, no, yo querría también del arte que añadir... para la corte y que tampoco tiene nada ni de horror ni de vacui. Es de una esencialidad. Hay mucha variedad. Hay mucha. Yo querría tener otra reflexión. Precisamente hay una obra, una de las obras que a mí de Rubens encuentro que es la apoteosis del horror vacui, volvemos a esto, que es la que de los condenados al infierno. Parece un Jackson Pollock. O al revés, Jackson Pollock parece Rubens. Es decir, que el barroco lo situamos, diríamos, cronológicamente en un momento, pero yo creo que el barroco ha continuado durante, igual que el clasicismo vivía, diríamos, junto con el barroco, y hay un neobarroco también. En este sentido. Sí, y se podría ver. Esta obra, precisamente, cuando la ves por primera vez, no ves nada. Prácticamente, porque después te tienes que ir fijando. Claro, es la primacía del conjunto, el conjunto sobre el elemento. Aquí no puedes coger una figura y separarla de la otra. Están entrelazadas completamente. Dice, es una obra apoteósica, en este caso concreto, con una, me parece que está al revés. O sea, pero es igual, porque verdaderamente si la ves del derecho, tampoco te das cuenta de nada. Es un poco lo que Wolfling cuando habla dice que es una obra oscura, y no oscura en el sentido del color o de la sombra y la luz, sino oscura porque cuesta de entender. Tú ves un cuadro renacentista y aquí está la Virgen, aquí hay un orante, aquí hay un orante. Los vas separando, podrías hacer 3 cuadros. En el barroco no puedes hacer 3 cuadros, porque hay esta unidad, y esta unidad para mí es fundamental en el barroco. Es exigente, y hay otra característica muy concreta del barroco, que es el dinamismo. Dentro de esa gran comprensión, digamos, que estamos hablando, de la teatralidad. En el teatro las figuras se tienen que mover. O sea, no son estáticas, ¿no? Y en esta obra, pues especialmente, se ve ese dinamismo y esa exigencia al espectador, que tiene que entrar, tiene que participar, tiene que estar golpeado, digamos, en sus emociones para poder intentar descifrar, y en este caso horrorizarse frente a esta posible caída al infierno, ¿no? Es que ese sentido del movimiento que tiene siempre el barroco tiene cuestiones muy profundas, porque, por ejemplo, el pensamiento barroco es un pensamiento de la caducidad de la vida, de la fugacidad del tiempo, de lo que ahora es y dentro de un instante no va a ser. Y entonces eso de alguna manera se expresa a través de todas las formas de arte, de pensamiento, de literatura, o sea que es lo que ahora es que ya deja de ser, como la rapidez de los programas de televisión. Efectivamente, por eso tenemos que hacer ya un alto en el camino. Ya te veíamos nervioso. Muchísimas gracias a los 4, es lo que tiene. Me queda un poco este barroquismo que llevamos todos, ¿no? Muchísimas gracias a los 4 por este paseo por el arte.